La Rueda de la Vida, por Elizabeth Fluber, parte 5, leído por Vozbook. La fama. Pasé un día muy malo en el hospital. Uno de los médicos residentes de mi departamento me preguntó, más bien de mala gana, si tenía tiempo para aconsejarlo sobre un problema. Pensando que se trataría de algún problema conyugal o relacional, le dije que sí, pero resultó que le había ofrecido un puesto en mi departamento con un salario inicial de $15,000. Quería saber si eso era aceptable. Dado que yo era su jefa, traté de disimular mi sorpresa e incredulidad. Mi salario era de $3,000 menos. No era la primera vez que experimentaba en carne propia un prejuicio contra las mujeres, pero eso no me hizo sentir menos ofendida. Después, el reverendo Gaines me comunicó que estaba buscando otro puesto, harto de la política del hospital. Deseaba tener su propia parroquia, un lugar donde efectuar un verdadero cambio en la comunidad. Me deprimí pensando que no contaría con el apoyo diario de mi único verdadero aliado en el hospital. Me fui a casa deseando meterme en la cocina y desaparecer del mundo, pero incluso eso fue imposible. Me llamó por teléfono un reportero de la revista Life para preguntarme si podría escribir un reportaje acerca del seminario que di en la universidad sobre la muerte. Inspiré hondo, lo que va muy bien cuando uno no sabe qué decir, aunque sabía muy poco respecto a la publicidad. Estaba harta de no contar con ningún apoyo. Acepté pensando que si conocía mi trabajo, podría mejorar la calidad de innumerables vidas. Una vez que el reportero y yo acordamos una fecha para la entrevista, comencé a buscar un paciente para el seminario. Me resultó más difícil que de costumbre, porque el reverendo Gaines estaba fuera de la ciudad. El jefe del reportero en Life se enteró del artículo que éste preparaba y, llevado por la ambición, se apresuró a reemplazarlo, aunque eso no me ayudó a encontrar a un enfermo moribundo para entrevistar. Ocurrió que un tedioso día iba recorriendo el pasillo del sector 1 al 3, donde se encontraba la mayoría de los enfermos de cáncer, y me asomé a una habitación que tenía la puerta entreabierta. En esos momentos mis pensamientos estaban en otra parte. No iba pensando en buscar un paciente. Pero me llamó la atención la chica extraordinariamente guapa que ocupaba la habitación. Seguro que no fui yo la única persona que al verla se detuvo a mirarla. Pero sus ojos se encontraron con los míos y me invitaron a entrar. Se llamaba Eva y tenía 21 años. Era una beldad de cabellos oscuros, tan hermosa que podría haber sido una actriz si no hubiera estado muriéndose de leucemia. Pero todavía tenía mucha vitalidad, era conversadora, divertida, soñadora y simpática. También tenía novio. Miré, me dijo enseñándome su anillo. Debería haber tenido toda la vida por delante, pero ella me habló de su vida tal como la tenía en estos momentos. No quería funerales, quería donar su cuerpo a la Facultad de Medicina. Estaba enfadada con su novio porque no aceptaba su enfermedad. Por su causa, estábamos perdiendo el tiempo. Después de todo, no me quedaba mucho. Lo que comprendí y me alegró fue que Eva deseaba vivir todo lo que le fuera posible, tener experiencias nuevas, entre ellas asistir a uno de mis seminarios. Había oído hablar de ellos y me preguntó si podía participar. Fue la primera vez que un moribundo se me adelantó a hacerme la pregunta. ¿No me hace elegible al padecer leucemia?, me preguntó. Eso era evidente, pero primero quise advertirle de lo que la revista Life. Sí, exclamó, quiero hacerlo. Le dije que tal vez le convendría hablarlo con sus padres. No tengo por qué, tengo 21 años, puedo tomar mis decisiones. Ciertamente podía, y al final de la semana la llevé en silla de ruedas por el pasillo hasta mi sala. Allí estábamos dos mujeres preocupadas de si estaríamos bien peinadas para la cámara. Y una vez que estuvimos delante de los alumnos, mi corazonada respecto a Eva resultó correcta. Era un sujeto extraordinario. En primer lugar, tenía más o menos la misma edad de la mayoría de los alumnos, lo cual dejaba patente que la muerte no solo se lleva a los viejos. Además, estaba guapísima, con su blusa blanca y sus pantalones holgados de tweed. Daba la impresión de que se disponía a ir a una fiesta, pero se estaba muriendo, y su franqueza sobre esa realidad era lo más pasmoso en ella. Sé que mis posibilidades son 1 en 1.000.000, dijo, pero hoy solo quiero hablar de esa única posibilidad. Así pues, en lugar de hablar de su enfermedad, explicó cómo sería si pudiera vivir. Sus reflexiones abarcaron estudios, matrimonio, hijos, su familia y Dios. Cuando era pequeña, creía en Dios. Ahora, no sé. Explicó que deseaba tener un perrito y volver una vez más a su casa. Expuso sus emociones sin vacilación.
Ninguna de las dos pensó ni una sola vez en el reportero o en el fotógrafo que estaban grabando todo lo que decíamos y hacíamos a nuestro lado del espejo unidireccional. Pero sabíamos que estaba bien. El artículo apareció en el número del 21 de noviembre de 1969. Cuando mi teléfono comenzó a sonar, yo ni siquiera tenía la revista. Lo que me preocupaba era la reacción de Eva. Por la noche me llevaron a casa varios ejemplares de la revista. A primera hora de la mañana siguiente conduje veloz hacia el hospital para enseñárselos a Eva antes de que le llegaran al kiosco del hospital y la convirtieran en celebridad. Afortunadamente a ella le gustó el artículo, pero como cualquier mujer normal, sana y guapa, me negó la cabeza con desaprobación al ver las fotos. Dios, no he salido muy bien. En el hospital se sintieron tan complacidos. El primer médico que vi en el pasillo sonrió burlón y me dijo en tono desagradable: ¿buscando otro paciente para publicidad? Un administrador me criticó por hacer famoso el hospital por medio de la muerte. Nuestra reputación se debe a que hacemos mejorar a la gente. Para la mayoría del artículo de Life era una prueba de que yo explotaba a los enfermos. No lo entendían. A la semana siguiente el hospital tomó medidas para abortar mis seminarios prohibiendo a los médicos que colaboraran conmigo. Fue terrible. El viernes siguiente me encontré en un auditorio casi vacío. Aunque me sentí humillada, sabía que no podía anular todo lo que la prensa había puesto en movimiento. Ahí estaba yo en una de las revistas más importantes y respetadas del país, en la sala. Para la correspondencia se amontonaban las cartas dirigidas a mí. Las llamadas de personas que querían contactar conmigo bloqueaban la centralita. Hice más entrevistas e incluso accedí a hablar en otras universidades e institutos. La aparición de mi libro sobre la muerte y los moribundos hizo que mi persona trajera aún más atención. La obra se convirtió en un bestseller internacional y en casi todas las instituciones médicas y residencias para ancianos del país lo reconocieron como un libro importante. Incluso la gente corriente hablaba de las 5 fases. Poco sospechaba yo que el libro sería un éxito o que sería mi entrada al mundo de la fama. Lo irónico fue que el único lugar donde no gozó la aceptación inmediata fue la unidad psiquiátrica del hospital donde yo trabajaba, clara indicación de que yo pasaría mi futuro en otra parte. Mientras tanto, mi principal interés seguía siendo mis pacientes, que eran los verdaderos maestros. Continué viendo a mi chica de la revista Life, Eva. Me inquieté especialmente cuando en Nochevieja asomé la cabeza en su habitación y no la vi. Solté un suspiro de alivio cuando alguien me dijo que había ido a su casa por Navidad y le habían regalado el perrito que deseaba. Pero también resultó que le habían trasladado a la unidad de cuidados intensivos. Corrí hacia allá y vi a sus padres en el sector de la sala de espera. Tenían una expresión triste e impotente que con tanta frecuencia veían los familiares de enfermos moribundos, sentados en las salas de espera, imposibilitados de estar con sus seres queridos por las estúpidas normas de horas de visita. A causa de las normas, para la UCI, los padres de Eva solo podían verla durante 5 minutos en horas convenidas. Me indigné. Ese tal vez fue el último día en que pudiera estar junto a su hija, acompañándola y amándola, y si se moría mientras ellos estaban sentados en la sala de espera. En mi calidad de médico podía entrar en su habitación, y cuando lo hice, la vi desnuda sobre la cama. La luz del techo, que ya no podía controlar, estaba constantemente encendida, bañándola en un fuerte resplendor del que no tenía forma de escapar. Me di cuenta de que esa sería la última vez que la vería viva. Ella también lo sabía. Incapaz de hablar, me apretó la mano en modo de saludo y con la otra apuntó al techo. Quería que le apagaran la luz. A mí lo único que me importaba era su comodidad y dignidad. Apagué la luz y le pedí a la enfermera que la cubriera con una sábana. Por increíble que parezca, la enfermera vaciló. Era como si yo le pidiera que perdiera el tiempo. ¿Para qué?, me preguntó. ¿Para qué tapar a esa chica? Entristecida, la cubrí yo con una sábana. Eva murió al día siguiente, el 1 de enero de 1970. Yo no tenía ningún control sobre su vida, pero el modo en que murió en el hospital, fría y sola, fue algo que no pude tolerar. Todo mi trabajo estaba orientado a cambiar este tipo de situación. No quería que nadie muriera como Eva, sola, mientras su familia esperaba fuera en el pasillo. Soñaba con el día en que se diera prioridad a las necesidades de un ser humano. 24. La señora Schwartz. Todo cambió con los milagros adelantos de la medicina. Los médicos prolongaban vidas mediante trasplantes de corazón, riñón y potentes medicamentos nuevos. Nuevos instrumentos servían para diagnosticar precozmente las dolencias. Pacientes cuyas enfermedades se habrían considerado incurables el año anterior tenían una segunda oportunidad de vivir.
Era gratificante, emocionante, pero también creó problemas porque la gente se engañó con la ilusión de que la medicina podía arreglarlo todo. Se presentaron dilemas éticos, morales, legales y económicos no previstos. Vi que ciertos médicos antes de tomar una decisión consultaban con compañías de seguros, no con otros médicos. Esto solo va a empeorar, le comenté al reverendo Gaines. Pero no hacía falta ser un genio para hacer ese pronóstico. Las señales eran evidentes. El hospital había tenido que hacer frente a varios pleitos, algo que estaba ocurriendo con mayor frecuencia que nunca. La medicina estaba cambiando. Daba la impresión de que habría que reescribir las normas éticas. Ojalá las cosas fueran como antes, contestó el reverendo. Mi solución era diferente. El verdadero problema es que no tenemos una auténtica definición de la muerte. Desde la época de los hombres de las cavernas, nadie había logrado encontrar una definición exacta de la muerte. Yo me preguntaba qué les ocurría a mis hermosos enfermos, personas como Eva, que podían decir tantas cosas en un día, y al día siguiente ya no estaban. Muy pronto el reverendo Gaines y yo comenzamos a formular la pregunta a grupos formados por alumnos de medicina y teología, médicos, rabinos y sacerdotes: ¿a dónde se va la vida? Si no está aquí, ¿dónde está? Comencé a intentar definir la muerte. Me abrí a todas las posibilidades, incluso a algunas de las tonterías que decían mis hijos en la mesa. Jamás les oculté en qué consistía mi trabajo, lo cual nos era útil a todos. Contemplando a Kenneth y a Bárbara, llegué a la conclusión de que el nacimiento y la muerte son experiencias similares, cada una el inicio de un viaje, pero después llegaría a la conclusión de que la muerte es la más agradable de esas dos experiencias, mucho más apacible. Nuestro mundo está lleno de nazis, sida, cáncer y cosas de esas. Observé que poco antes de morir, los enfermos se relajaban, incluso los que se habían rebelado contra la muerte. Otros, al acercarse a su final, parecían tener experiencias muy claras con seres queridos ya muertos, y hablaban con personas a las que yo no veía. Prácticamente en todos los casos, la muerte venía precedida por una singular serenidad, y después, esa era la pregunta que quería contestar. Solo podía juzgar basándome en mis observaciones, y una vez que morían, yo no sentía nada. Ya no estaban. Un día podía hablar y tocar a una persona, y a la mañana siguiente ya no estaba ahí. Estaba su cuerpo, sí, pero era como tocar un trozo de madera. Faltaba algo físico, la vida. ¿Pero en qué forma se va la vida?, seguía preguntando. ¿Y a dónde se va, si es que se va? ¿Se va a alguna parte? ¿Qué experimenta la persona en el momento de morir? En cierto momento mis pensamientos volvieron a mi viaje a Majdanek, 25 años atrás. Allí recorrí las barracas donde hombres, mujeres y niños habían pasado sus últimas noches antes de morir en la cámara de gas. Recordé la impresión y asombro que me causaron las mariposas dibujadas en las paredes y mi pregunta: ¿por qué mariposas? Entonces, en un relámpago de claridad, lo supe. Esos prisioneros eran como mis moribundos, sabían lo que les iba a ocurrir, sabían que pronto se convertirían en mariposas. Una vez muertos, abandonarían ese lugar infernal, ya no serían torturados, no estarían separados de sus familiares, no serían enviados a cámaras de gas, ya no importaría nada de esa horripilante vida. Pronto saldrían de esos cuerpos como sale la mariposa de su capullo. Comprendí que ese era el mensaje que quisieron dejar para las generaciones venideras. Esa revelación me aportó las imágenes que emplearía durante el resto de mi carrera para explicar el proceso de la muerte y el morir. Pero de todas formas, deseaba saber más. Un día acudí a mi amigo, el pastor protestante. Vosotros siempre andáis diciendo: pedid y recibiréis. Bueno, ahora te pido que me ayudes a investigar la muerte. Él no tenía ninguna respuesta preparada, pero los dos creíamos que una pregunta correcta obtiene por lo general una buena respuesta. A la semana siguiente, una enfermera me habló de una mujer que, según ella, podría ser una buena candidata para la entrevista, la señora Schwartz. Mujer increíblemente resistente y resuelta. Había estado muchas veces en la UCI, cada vez todos suponían que se iba a morir, y cada vez sobrevivía. Las enfermeras la miraban con una mezcla de miedo y respeto. Creo que es un poco rara, me comentó la enfermera. Me asusta. No había nada aterrorizador en la señora Schwartz. Cuando la entrevisté para el seminario sobre la muerte y la forma de morir, explicó que su marido era esquizofrénico y que cada vez que sufría los ataques psicóticos, atacaba a su hijo de 17 años. Ella creía que si se moría antes de que su hijo fuera mayor de edad, este correría peligro. Al ser su marido el único tutor legal del chico, era imposible saber qué haría cuando perdería el control. Por eso no me puedo morir, explicó.
Al conocer sus preocupaciones, busqué un abogado de la Sociedad de Ayuda Jurídica, que hizo los trámites para que la custodia del chico pasara a un pariente más sano y digno de confianza. Aliviada, la señora Schwartz se fue una vez más del hospital, agradecida por poder vivir en paz el tiempo que le quedara de vida. La verdad es que yo no esperaba volverla a ver, pero no había transcurrido un año cuando llamó a la puerta de mi despacho. Venía a suplicarme que la dejara volver al seminario. Me negué. Mi norma era no repetir los casos. Los alumnos tenían que poder hablar con personas totalmente desconocidas sobre los temas más tabúes. Justamente por eso necesito hablar con ellos, insistió. Después de un instante de silencio, añadió, y con usted. A la semana siguiente, de mala gana, puse a la señora Schwartz delante de un nuevo grupo de alumnos. Al principio contó la misma historia que había contado antes. Afortunadamente, la mayoría de los alumnos no la habían oído. Fastidiada conmigo misma por hablarle y por haberle permitido volver, la interrumpí. ¿Qué era eso tan urgente que le ha hecho volver a mi seminario? No necesito más estímulo. Fue directa al grano y nos contó lo que resultó ser la primera experiencia de muerte clínica temporal de que teníamos noticia, aunque no la llamáramos así. El incidente ocurrió en la India. Había sufrido una hemorragia interna. La llevaron de urgencia al hospital y la pusieron en una habitación particular, donde declararon que su situación era crítica y que estaba demasiado grave para trasladarla a Chicago. Creyó que esta vez estaba cerca de la muerte, pero no se decidió a llamar a una enfermera, pues había pasado ya demasiadas veces por esa terrible prueba entre la vida y la muerte. Ya que su hijo estaba bien protegido, tal vez pudiera morirse. Fue muy franca. Una parte de ella quería marcharse, pero otra parte quería sobrevivir hasta la mayoría de edad de su hijo. Mientras pensaba qué hacer, entró una enfermera en la habitación, la miró y salió sin decir palabra. Según la señora Schwartz, en ese preciso momento salió de su cuerpo físico y flotó hacia el techo. Entonces entró a toda prisa un equipo de reanimación y empezó a trabajar frenéticamente para salvarla. Todo eso mientras ella observaba desde arriba. Lo veía todo, hasta los más mínimos detalles. Oía lo que decían, incluso percibía lo que estaban pensando. Lo notable era que no sentía ningún dolor, miedo ni angustia por estar fuera de su cuerpo. Solo sentía una enorme curiosidad y le sorprendía que no la oyeran. Varias veces les pidió que dejaran de emplear esos métodos heroicos para salvarla, asegurándoles que estaba bien, pero no lo oían. Finalmente bajó y tocó a uno de los médicos residentes, pero vio sorprendida que su bruzo pasaba a través del brazo de él. En ese momento, tan frustrada como los médicos, renunció a decirles algo. Entonces perdió el conocimiento, explicó. Pasados 45 minutos, lo último que observó fue que los médicos la cubrían con una sábana y la declararon muerta, mientras uno de los residentes, nervioso y en actitud derrotada, contaba chistes. Pero cuando 3 horas después entró una enfermera a la habitación a sacar el cuerpo, se encontró con que la señora Schwartz estaba viva. Todos los presentes en el auditorio escucharon fascinados esta increíble historia. Tan pronto acabó el relato, cada uno se volvió hacia su vecino, tratando de decidir si debían creer o no lo que acababan de oír. Al fin y al cabo, la mayoría de los asistentes eran científicos y se preguntaban si no estaría loca. La señora Schwartz tenía la misma sospecha. Le pregunté por qué había querido contarnos su experiencia y ella me preguntó a su vez, ¿estoy loca yo también? No, ciertamente no. Yo ya la conocía lo suficiente para saber que estaba muy cuerda y decía la verdad, pero ella no estaba tan segura de eso y necesitaba que se lo confirmaran. Antes de que la llevara a su habitación, volvió a preguntarme, ¿cree que fue un trastorno de la mente? Por el tono de su voz advertí que estaba angustiada. Yo tenía prisa por reanudar la sesión, de modo que le contesté. Yo, doctora Elizabeth Kubler-Ross, puedo atestiguar que ni ahora ni nunca ha estado trastornada. Al oír eso, ella reclinó la cabeza en la almohada y se relajó. Entonces, no me cupo la menor duda de que no tenía nada de loca. Tenía todos los cables intactos. En la conversación que siguió, los alumnos me preguntaron por qué yo había simulado creer que la señora Schwartz, en lugar de reconocer que todo eso eran puras alucinaciones. Sorprendida, comprobé que no había ni una sola persona en la sala que creyera que la experiencia de la señora Schwartz hubiera sido real, que en el momento de la muerte los seres humanos tienen percepción, que todavía son capaces de hacer observaciones, de tener pensamientos, que no sienten dolor y que todo eso no tiene nada de psicopatológico. Entonces, ¿cómo lo llama?, me preguntó otro alumno.
Yo no tenía ninguna respuesta a la mano, lo cual irritó a los alumnos, pero les expliqué que todavía hay muchas cosas que no sabemos ni entendemos, aunque eso no significa que no existan. Si en ese momento yo tocara un silbato para perros, ninguno de nosotros lo oiría, pero los perros sí. ¿Significa eso que ese sonido no existe? ¿Era posible que la señora Schwartz hubiera estado en una longitud de onda diferente al resto de nosotros? ¿Cómo pudo repetir el chiste que hizo uno de los médicos?, pregunté. ¿Cómo explicamos eso? El mero hecho de que no hubiéramos visto lo que ella vio no descartaba la realidad de su visión. En el futuro se presentarían preguntas más difíciles, pero por el momento me protegí explicando que la señora Schwartz había tenido un motivo para venir a nuestro seminario. Como ningún alumno habría podido descubrir ese motivo, les dije que se trataba de una preocupación puramente maternal. Además, ella sabía que el seminario se grababa y que contaba con 80 testigos. Si se hubiera declarado su experiencia un producto de un delirio mental, entonces las disposiciones acordadas para la custodia de su hijo podrían ser anuladas, expliqué. Su marido recuperaría la custodia del chico y ella no podría tener paz mental. ¿Está loca? Ciertamente no. La historia de la señora Schwartz me acosó durante semanas porque yo sabía que lo que le había ocurrido no podía ser una experiencia única. Si una persona que estuvo muerta era capaz de recordar algo tan extraordinario como los esfuerzos de los médicos que revivían después de que perdieran las constantes vitales, entonces era probable que otras personas también pudieran recordarlo. Así pues, de la noche a la mañana, el reverendo Gaines y yo nos convertimos en detectives. Nuestra intención era entrevistar a 20 personas que hubieran sido reanimadas después de que la falta de signos vitales indicara que habían muerto. Si mi corazonada era correcta, pronto abriríamos la puerta a una faceta totalmente nueva de la condición humana. Todo un conocimiento nuevo de la vida. 25. ¿Hay algo después de la vida? En nuestra investigación, el reverendo Gaines y yo mantuvimos las distancias entre nosotros. No había ningún malentendido, simplemente acordamos no comparar nuestras observaciones hasta que cada uno tuviera 20 casos. Peinamos los pasillos cada uno por su lado, también buscamos fuera del hospital, hicimos averiguaciones y seguimos las pistas para encontrar enfermos que se ajustaran a nuestro requisito. Nos limitábamos a pedirle que nos contaran lo que les había ocurrido o lo que habían sentido. Todos estaban tan deseosos de encontrar a alguien interesado en escucharlos, que sus relatos brotaban a raudales. Cuando finalmente comparamos nuestras notas, nos quedamos atónitos, a la vez que tremendamente entusiasmados por el material recogido. Sí, vi mi padre tan claro como la luz del día, me dijo un paciente. Otra persona le dio las gracias al reverendo Gaines por hacerle la pregunta. Me alegra tanto poder hablar de eso con alguien. Todas las personas a las que se lo he contado me han tratado como si estuviera loco, y todo fue tan agradable y apacible. Volví a ver, contó una mujer que había quedado ciega en un accidente, pero cuando la reanimaron, perdió nuevamente la vista. Eso ocurrió mucho antes de que nadie hubiera escrito algo sobre las experiencias de muerte clínica temporal o de la vida después de la muerte. Por lo tanto, sabíamos que el público, en general, acogería nuestros hallazgos con escepticismo y franca incredulidad. Y quedaríamos en ridículo, pero hubo un caso que me convenció. Una niña de 12 años me dijo que no le había contado la experiencia a su madre. La experiencia fue tan agradable que no tenía ningún deseo de volver allí. No quiero contarle a mi madre que existió un hogar más agradable que el nuestro, explicó. Finalmente le relató a su padre todos los detalles, incluso que su hermano la había abrazado con mucho cariño. Eso sorprendió al padre, que reconoció que en realidad había tenido otro hijo de cuya existencia la niña no tenía idea hasta ese momento. El niño había muerto unos meses antes de que ella naciera. Mientras el reverendo y yo pensábamos qué hacer con nuestros descubrimientos, nuestras vidas siguieron avanzando en direcciones diferentes. Los dos habíamos estado buscando puestos fuera del ambiente sofocante del hospital. El reverendo Gaines se marchó primero. A comienzos de 1970 se hizo cargo de una iglesia de Urbana. También adoptó el nombre africano de Walimui Mara. Todo ese tiempo yo había albergado la esperanza de ser yo quien me marchara primero, pero mientras eso no ocurriera, tenía que continuar con los seminarios. Estos no resultaban tan bien sin mi socio, que era una fuera de serie. Lo reemplazó su antiguo jefe, el pastor N, pero era tal la falta de química entre nosotros dos que un alumno creyó erróneamente que él era el médico y yo la consejera espiritual. Vamos, un desastre.
Yo seguía preparándome para dejar ese trabajo y finalmente llegó el viernes en el que había decidido impartir el último seminario sobre la muerte y el morir de mi carrera. Siempre he sido propensa a los extremos. Después del seminario me acerqué al pastor N sin saber muy bien cómo decirle que renunciaba. Nos detuvimos ante el ascensor, hablando del seminario que acababa de terminar y de otros asuntos. Cuando él pulsó el botón para llamar el ascensor, decidí aprovechar ese momento para dimitir antes de que él entrara en el ascensor, pero ya era demasiado tarde, pues se habían abierto las puertas. Yo me disponía a hablar cuando repentinamente apareció una mujer entre el ascensor y la espalda del pastor N. Me quedé con la boca abierta. La mujer estaba flotando en el aire, casi transparente, y me sonreía como si nos conociéramos. «Dios santo, ¿quién es?», exclamé extrañada. El pastor N no tenía idea de lo que ocurría. A juzgar por su expresión, debía de pensar que me estaba volviendo loca. «Creo que la conozco», dije. «Me está mirando». «¿Qué?», preguntó él. Miró a su alrededor y no vio nada. «¿De qué está hablando?». «Está esperando que usted entre en el ascensor, entonces se me acercara», le expliqué. Seguramente durante todo ese rato el pastor había estado deseando huir, porque saltó dentro del ascensor como si se tratara de una red de seguridad. Y en cuanto se hubieron cerrado las puertas, la mujer, la aparición, se acercó a mí. «Doctora Ross, he tenido que volver», me dijo. «¿Le importaría si fuéramos a su despacho? Solo necesito unos minutos». Mi despacho estaba solo a unos cuantos metros, pero fue la caminata más rara y perturbadora que había hecho en mi vida. ¿Estaría experimentando un episodio psicótico? Había estado algo estresada, sí, pero no tanto como para ver fantasmas, y mucho menos un fantasma que se detuvo ante mi despacho, abrió la puerta y me hizo pasar primero como si yo fuera la visita. Pero en cuanto cerró la puerta, la reconocí. «Señora Schwartz». «Señora Schwartz». La señora Schwartz había muerto hace 10 meses y estaba enterrada. Sin embargo, allí estaba, en mi despacho, a mi lado. Era la misma de siempre, afable y reposada, aunque algo preocupada. Mi estado de ánimo era bastante diferente, tanto que tuve que sentarme para no desmayarme. «Doctora Ross, he tenido que volver por 2 motivos», me dijo claramente. «El primero, para agradecerles a usted y al reverendo Gaines por todo lo que han hecho por mí». Yo toqué mi pluma, los papeles y la taza de café para comprobar si eran reales. Sí, eran tan reales como el sonido de su voz. Pero el segundo motivo ha sido para decirle que no renuncie a su trabajo sobre la muerte y la forma de morir. Todavía no. La señora Schwartz se aproximó al costado de mi escritorio y me dirigió una sonrisa radiante. Eso me dio un momento para pensar. ¿Era este un suceso real? ¿Cómo sabía que yo pensaba renunciar? ¿Me oye? Su trabajo acaba de empezar, continuó. Nosotros le ayudaremos. Aunque me resultaba difícil de creer que eso estuviera ocurriendo, no pude evitar decirle: «Sí, la oigo». De pronto presentí que ella ya conocía mis pensamientos y todo lo que iba a decirle. Decidí pedirle una prueba de que estaba realmente allí. Le pasé una hoja de papel y una pluma y le pedí que escribiera una breve nota para el reverendo Gaines. Ella escribió unas palabras de agradecimiento. «¿Está satisfecha ahora?», me preguntó. Francamente, yo no sabía qué era lo que sentía. Pasado un momento, la señora Schwartz desapareció. Salí a buscarla por todas partes. No encontré nada. Volví corriendo a mi despacho y estudié detenidamente la nota, tocando el papel, analizando la letra, etc. Pero entonces me detuve. ¿Por qué dudarlo? ¿Para qué continuar haciéndome preguntas? Como he comprendido desde entonces, si la persona no está preparada para las experiencias místicas, nunca va a creer en ellas. Pero si está receptiva, abierta, entonces no solo las tiene y cree en ellas, sino que alguien puede acogerla y suspenderla en el aire con un pulgar, y va a saber que ese alguien es absolutamente real. De pronto, lo último que deseaba en el mundo era dejar mi trabajo. Si bien a los pocos meses abandoné el hospital, esa noche me fui a casa llena de energía y entusiasmada ante el futuro. Sabía que la señora Schwartz me había impedido cometer un terrible error. Le envié su nota a Wally y todavía la tiene, que yo sepa. Durante muchísimo tiempo, él continuó siendo la única persona a quien le había contado lo de ese encuentro. Manny me habría regañado como todos los demás médicos, pero Wally era diferente. Nos elevamos a otro plano. Hasta ese momento habíamos intentado definir la muerte,
Pero desde entonces nos dedicamos a mirar más allá, hacia una vida futura. Acordamos continuar entrevistando a pacientes y acumulando información sobre la vida después de la muerte. Después de todo, se lo había prometido a la señora Schwartz. Tercer parte, el búfalo. Jeffrey, 26. A mediados de 1970, Manny sufrió un ataque al corazón bastante leve y fue hospitalizado. Supuse que no me pondrían impedimentos si llevaba a Kenneth y Bárbara a visitarla. Al fin y al cabo, mi marido trabajaba allí como médico especialista y el propio hospital se jactaba de organizar seminarios para el personal basados en mi libro. Existían motivos para esperar que habían mejorado el trato a los enfermos y a sus familiares. Pero la primera vez que llevé a mis hijos a ver a su padre, nos detuvo un guardia fuera de la unidad coronaria alegando que estaba prohibida la entrada a los niños. ¿Rechazados? Eso lo podía arreglar yo sin dificultad. Al entrar en el hospital me había fijado en que estaban construyendo algo en el aparcamiento. Llevé a los niños hacia la parte trasera del edificio, encendí una linterna y los guié por un corredor que salía al patio, exactamente a un lugar que estaba bajo la ventana de la habitación de Manny. Desde allí los saludamos agitando las manos y haciendo señas. Al menos los niños vieron que su padre estaba bien. Esas medidas extremas tendrían que haber sido innecesarias. Los niños pasan por las mismas fases que los adultos cuando pierden a un ser querido. Si no se les ayuda, se quedan estancados y sufren graves traumas que se podrían evitar fácilmente. En el hospital de Chicago observé una niña una vez que subía y bajaba en un ascensor. Al principio pensé que se había extraviado, pero después caí en cuenta de que quería esconderse. Al fin, él advirtió que lo estaba mirando y reaccionó arrojando unos trocitos de papel al suelo. Cuando se hubo marchado, recogí los trocitos y los junté para ver lo que les había escrito. Gracias por matar a mi papá. Unas pocas visitas lo habrían preparado para la muerte de su padre. Pero también yo tenía parte de culpa. Un mes antes de dejar definitivamente mi hospital, uno de mis enfermos moribundos me preguntó por qué nunca trabajaba con niños moribundos. Pues sí que tenía razón, exclamé. Aunque dedicaba todo mi tiempo libre a ser una buena madre con Kennedy y Bárbara, que se estaban convirtiendo en unos chicos simpáticos e inteligentes, evitaba trabajar con niños moribundos. Eso era irónico, si consideramos que mi mayor deseo había sido ser pediatra. El motivo de mi aversión se me reveló con claridad una vez que pensé en ello. Cada vez que hablaba con un niño enfermo terminal, veía en él a Kenneth o a Bárbara, y la sola idea de perder a uno de ellos me resultaba inconcebible. Pero superé ese obstáculo aceptando un trabajo en el hospital para niños, La Rábida. Allí tuve que tratar con criaturas muy graves que padecían enfermedades crónicas y estaban moribundos. Eso era lo mejor que había hecho hasta entonces. Pronto lamenté no haber trabajado con ellos desde el comienzo. Los niños eran incluso mejores maestros que los adultos. A diferencia de estos, los niños no habían acumulado capas y capas de asuntos inconclusos. No tenían toda una vida de relaciones deterioradas ni un currículum de errores. Tampoco se sentían obligados a simular que todo iba bien. Por intuición sabían lo enfermos que estaban e incluso que se estaban muriendo, y no ocultaban los sentimientos que eso les producía. Un niño pequeño que tenía una enfermedad renal crónica llamado Tom era un buen ejemplo del tipo de niño con los que trabajé allí. No había superado el tener que estar siempre hospitalizado con una afección renal. Nadie lo escuchaba. En consecuencia tenía mucha rabia acumulada y se negaba a hablar. Las enfermeras se sentían frustradas. En lugar de permanecer sentada junto a su cama, lo llevé a un lago cercano. De pie en la orilla, comenzó a arrojar piedras al agua. Muy pronto, ya estaba despotricando contra su riñón y todos los demás problemas que le impedían llevar la vida normal de un niño. Pero al cabo de 20 minutos ya era otro. Mi único truco consistió en proporcionarle el alivio de expresar sus sentimientos reprimidos. Además, yo era una buena oyente. Recuerdo a una niña de 12 años que estaba hospitalizada enferma de lupus, pertenecía a una familia muy religiosa y su mayor ilusión era pasar la Navidad con ellos. Yo comprendía que para ella era muy importante, y no solo porque la Navidad también era muy especial para mí, pero su médico se negó a darle permiso para salir del hospital, convencido de que hasta un leve resfriado podía resultar fatal. ¿Y si hacemos todo lo que esté en nuestra mano para evitar que coja un resfriado?, le propuse. Cuando vi que eso no lo convencía, entre la musicoterapia de la niña y yo, la metimos en un saco de dormir y la llevamos a escondidas a su casa, sacándola por la ventana. Allí estuvo cantando canciones de Navidad hasta bien entrada la noche. Aunque volvió al hospital a la mañana siguiente,
Jamás se había visto una niña más feliz. Varias semanas después, cuando la niña ya había muerto, su estricto médico reconoció que se alegraba de que hubiera realizado su mayor deseo antes de morir. En otra ocasión me tocó ayudar al personal del hospital a superar el sentimiento de culpa por la muerte repentina de un adolescente. Aunque la chica estaba tan grave que tenía que guardar cama permanentemente, su estado no le impidió enamorarse de uno de los terapeutas ocupacionales. Era tremendamente animosa. Para Halloween, el personal organizó una fiesta a la que ella asistió como invitada especial, en silla de ruedas. Fue un gran jolgorio con música y baile. Era un arranque de espontaneidad. La chica se bajó de la silla de ruedas para bailar con su chico favorito. De pronto, después de dar unos pocos pasos, cayó desplomada al suelo, muerta. No hace falta decir que la fiesta se acabó, pero todo el mundo quedó con un tremendo sentimiento de culpabilidad. Cuando hablé con el personal durante una sesión, les pregunté qué habría sido más importante para la niña: vivir unos cuantos meses más, inválida, o bailar con el amor de su vida en una fabulosa fiesta. Si algo lamento, les dije, fue que el baile no durara más rato. ¿No es eso cierto de la vida en general? Al menos tuvo la oportunidad de bailar. Aceptar la realidad de que los niños mueren nunca resulta fácil, pero he visto que los niños moribundos, mucho más que los adultos, dicen exactamente lo que necesitan para estar en paz. La mayor dificultad está en ser escuchados y hacerles caso. Mi mejor ejemplo es Jeffrey, un niño de 9 años que había estado enfermo de leucemia la mayor parte de su vida. A lo largo de los años he contado innumerables veces su historia, pero han sido tan beneficiosa y Jeffrey se ha convertido en un amigo tan querido que voy a repetir uno de mis recuerdos de él, que aparece en mi libro Morir es de vital importancia. Jeffrey no paraba de entrar y salir del hospital. Estaba muy mal cuando lo vi por última vez en su habitación del hospital. Padecía una afección del sistema nervioso central. Parecía un hombrecito borracho. Tenía la piel muy blanca, pálida, casi incolora. Con gran dificultad lograba sostenerse en pie. Muchas veces se le había caído todo el pelo después de la quimioterapia. Ya no toleraba ni mirar una jeringa, y todo les resultaba terriblemente doloroso. Yo sabía que a ese niño no le quedaban como mucho unas pocas semanas de vida. Ese día fue un médico joven y nuevo el que le pasó visita. Cuando entré en la habitación oí que les decía a los padres que iba a intentar otra quimioterapia. Les pregunté a los padres y al médico si le habían preguntado a Jeffrey si estaba dispuesto a aceptar otra tanda de tratamiento. Dado que los padres lo amaban incondicionalmente, me permitieron hacerle la pregunta al niño delante de ellos. Jeffrey me dio una respuesta preciosa, de ese modo en que hablan los niños. No entiendo por qué ustedes, las personas mayores, nos hacen enfermar tanto a los niños para ponernos bien, dijo sencillamente. Hablamos de eso. Esa era su manera de expresar los naturales 15 segundos de rabia. Era un niño que tenía suficiente dignidad, autoridad interior y amor por sí mismo para atreverse a decir no, gracias a la quimioterapia. Sus padres fueron capaces de oír ese no, de respetarlo y aceptarlo. Después quise despedirme de Jeffrey, pero él me dijo: no quiero estar seguro de que hoy me llevarán a casa. Si un niño dice llévenme a casa hoy, significa que siente una enorme urgencia, y tratamos de no aplazarlo. Por lo tanto, le pregunté a sus padres si estaban dispuestos a llevárselo a casa. Ellos lo amaban tanto que tenían el valor necesario para hacerlo. Nuevamente quise despedirme, pero Jeffrey, como todos los niños, que son terriblemente sinceros y sencillos, me dijo: quiero que me acompañe a casa. Yo consulté mi reloj. Lo que mi lenguaje simbólico significa es que no tengo tiempo para acompañar a casa a todos mis niños, ¿sabes? No dije ni una sola palabra, pero él lo entendió al instante. No se preocupe, me dijo, solo serán 10 minutos. Lo acompañé a su casa sabiendo que en esos próximos 10 minutos él iba a concluir su asunto pendiente. Viajamos en el coche, sus padres, Jeffrey y yo. Al llegar al final del camino de entrada, se abrió la puerta del garaje. Ya dentro del garaje nos apeamos con mucha naturalidad. Jeffrey le dijo a su padre: baja la bicicleta de la pared. Jeffrey tenía una flamante bicicleta que colgaba de 2 ganchos en la pared del garaje. Durante mucho tiempo su mayor ilusión había sido poder dar por una vez en su vida una vuelta a la manzana en bicicleta. Su padre le compró esa preciosa bicicleta, pero debido a su enfermedad el niño nunca había podido montarse en ella y la bici llevaba 3 años colgada en la pared. En ese momento Jeffrey le pidió a su padre que la bajara. Con lágrimas en los ojos le pidió también que le pusiera las ruedecitas laterales. No sé si se den cuenta de cuánta humildad necesita tener un niño de 9 años para pedir que le pongan en su bicicleta esas ruedas de apoyo, que normalmente solo se utilizan para los niños pequeños. El padre, con lágrimas en los ojos, colocó las ruedas laterales en la bicicleta de su hijo.
Jeffrey parecía estar borracho, apenas si podía tenerse en pie. Cuando su padre acabó de atornillar las ruedas, Jeffrey me miró a mí. ¿Y usted, doctora Ross? Usted está aquí para sujetar a mi mamá a fin de que no se mueva. Jeffrey sabía que su madre tenía un problema, un asunto inconcluso. Todavía no había aprendido que el amor sabe decir no a sus propias necesidades. Lo que ella necesitaba era coger en brazos a su hijo tan enfermo, montarlo en la bicicleta como un crío de 2 años y agarrarlo bien fuerte mientras él corría alrededor de la manzana. Eso había impedido que el niño obtuviera la mayor victoria de su vida. Por lo tanto, sujeté a su madre y su padre me sujetó a mí. Nos sujetamos mutuamente y en esa dura experiencia comprendimos el doloroso y difícil que es a veces dejar que un niño vulnerable, enfermo, terminal, obtenga la victoria, exponiendo a caerse, a hacerse daño y a sangrar. Pero Jeffrey ya había emprendido la marcha. Transcurrió una eternidad hasta que por fin volvió. Era el ser más orgulloso que se había visto jamás. Lucía una sonrisa de oreja a oreja. Parecía un campeón olímpico que acabara de ganar una medalla de oro. Con mucha dignidad se bajó de la bicicleta y con gran autoridad le pidió a su padre que le quitara las ruedas laterales y se las subiera a su dormitorio. Después, sin el menor sentimentalismo, de modo muy hermoso y franco, se volvió hacia mí. Y usted, doctora Ross, ahora puede irse a su casa. 2 semanas después me llamó su madre para contarme el final de la historia. Cuando me iba marchado, Jeffrey les dijo: cuando llegue Dougie de la escuela, su hermano menor que estaba en primer curso de básica, lo enviáis a mi cuarto, pero nada de adultos, por favor. Así pues, cuando llegó Dougie, lo enviaron a ver a su hermano, tal como éste lo había pedido, pero cuando bajó al cabo de un rato se negó a contar a sus padres lo que habían hablado. Habían prometido a Jeffrey guardar el secreto hasta su cumpleaños, para el que faltaban 2 semanas. Jeffrey murió una semana antes del cumpleaños de Dougie. Llegado el día, Dougie celebró su fiesta y entonces contó lo que hasta ese momento había sido un secreto. Aquel día en el dormitorio, Jeffrey dijo a su hermano que quería tener el placer de regalarle personalmente su muy amada bicicleta, pero que no podía esperar hacerlo para su cumpleaños, porque entonces ya estaría muerto. Por lo tanto, deseaba regalársela ya. Pero se la regalaba con una condición: Dougie nunca usaría esas malditas ruedas laterales. En los inicios de mi trabajo con moribundos, los médicos me acusaban de explotar a personas que ellos consideraban desahuciadas, sin esperanza de recuperación. Se negaban a escucharme cuando yo alegaba que se podía ayudar a esos enfermos moribundos hasta sus últimos momentos. Habían sido necesarios casi 10 años de arduo trabajo, pero por fin no pudieron evitar oír la historia de Jeffrey y otros miles de sucesos similares que ocurrieron gracias al trabajo que realicé y estimulé. (27) Vida después de la muerte. Estuve en la Rábida hasta 1973 ayudando a niños moribundos a hacer la transición entre la vida y la muerte. Al mismo tiempo asumí la responsabilidad de dirigir el Centro de Servicio Familiar, una clínica de salud mental. Creía que por lo peor que podrían decir de mí era que intentaba hacer demasiado, pero me quedé corta. Un día, el administrador jefe de la clínica me vio tratar a una mujer pobre y después me regañó por atender a pacientes que no podían pagar. Eso era como decirme que no podía respirar. Pero yo no estaba dispuesta a abandonar esa práctica. Cuando a una la contratan también lo que a uno representa. Durante los 2 días siguientes discutimos el asunto. Yo alegaba que los médicos tenían la obligación de tratar a los pacientes necesitados al margen de si podían pagar o no. Y él decía que su propio deber consistía en llevar un negocio. Finalmente, para llegar a un acuerdo, me propuso que atendiera los casos de personas indigentes en mis ratos libres, por ejemplo, durante la hora que tenía para comer a mediodía, pero a fin de que él pudiera controlar mi horario, me pidió que fichara. No, gracias, me marché, y así, a mis 46 años, de pronto dispuse de tiempo para realizar proyectos nuevos e interesantes, como mi primer seminario Taller Vida, Muerte y Transición, que fue una semana intensa, de charlas, entrevistas y moribundos. Sesiones de preguntas y respuestas y ejercicios individuales destinados a ayudar a las personas del grupo a superar las penas y la rabia acumulada en sus vidas, lo que yo llamaba sus asuntos pendientes.
Estos podían consistir en que la muerte de un progenitor por el que nunca hicieron un duelo, abusos sexuales jamás reconocidos o en otros traumas. Pero una vez expresados estos traumas en un ambiente en el que se sentían seguras, esas personas comenzaban el proceso de curación y lograban llevar el tipo de vida sincera y receptiva que le permitía una buena muerte. Muy pronto me hicieron ofertas para realizar esos seminarios, talleres por todo el mundo. Cada semana me llegaban a casa alrededor de 1000 cartas y un número de llamadas telefónicas que era más o menos el mismo. Mi familia acusaba el creciente peso de las exigencias que nos imponía mi popularidad, pero me apoyaban. Mi investigación de la vida después de la muerte adquirió un impulso imparable. Durante los primeros años de la década de los 70, entre Walimu y yo entrevistamos a unas 20,000 personas que deban este perfil, de edades comprendidas entre los 2 y los 99 años, de culturas tan diversas como la esquimal, la de los indios norteamericanos, la protestante, la musulmana. En todos los casos, las experiencias referidas eran tan similares que los relatos tenían que ser ciertos. Hasta entonces, yo nunca había creído que existiera una vida después de la muerte, pero todos esos casos me convencieron de que no eran coincidencias ni alucinaciones. Una mujer a la que declararon muerta después de un accidente de coche dijo que había vuelto después de haber visto a su marido. Más tarde, los médicos le dirían que su marido había muerto en otro accidente de coche al otro lado de la ciudad. Un hombre de algo más de 30 años se suicidó después de perder a su mujer e hijos en un accidente de coche, pero cuando estaba muerto, vio que su familia estaba bien y regresó a la vida. Los sujetos no solo nos decían que esas experiencias de muerte no eran dolorosas, sino que explicaban que no querían volver. Después de ser recibidos por sus seres queridos o por guías, viajaban a un lugar donde había tanto amor y consuelo que no deseaban volver. Allí tenían que convencerlos de que regresaran. No es el momento. Era algo que oían prácticamente todos. Recuerdo a un niño que hizo un dibujo para poder explicar a su madre lo agradable que había sido su experiencia de la muerte. Primero dibujó un castillo de vivos colores y explicó: aquí es donde vive Dios. Después dibujó una estrella brillante. Cuando miré la estrella, me dijo: bienvenido a casa. Esos extraordinarios hallazgos condujeron a la conclusión científica aún más extraordinaria de que la muerte no existe en el sentido de su definición tradicional. Pensé que cualquier definición nueva debía trascender la muerte del cuerpo físico. Debía tomar en cuenta las pruebas que teníamos de que el hombre posee también alma y espíritu, un motivo superior para vivir, una poesía, algo más que la mera existencia y supervivencia física, algo que continúa. Los moribundos pasaban por las 5 fases, pero una vez que hemos hecho todo el trabajo que nos ha sido encomendado al enviarnos a la tierra, se nos permite desprendernos del cuerpo que nos aprisiona el alma como el capullo envuelve a la mariposa. Y bueno, entonces la persona tiene la más maravillosa experiencia de su vida, sea cual fuere la causa de la muerte, un accidente de coche o un cáncer, aunque una persona que muere en un accidente de avión o un incidente similar, repentino e inesperado, podría no ser inmediatamente que ha muerto. En la muerte no hay dolor, miedo, ansiedad ni pena, solo se siente el agrado y la serenidad de una transformación en mariposa. Según los relatos de las personas entrevistadas que compilé, la muerte ocurre en varias fases distintas. En la primera fase las personas salían flotando de sus cuerpos, ya fuera que hubieran muerto en la mesa del quirófano, un accidente de coche o por suicidio. Todas decían haber estado totalmente conscientes del escenario donde estaban sus cuerpos. La persona salía volando como la mariposa que sale de su capullo y adoptaba una forma etérea. Sabía lo que estaba ocurriendo, oía las conversaciones de los demás, contaba el número de médicos que estaban intentando reanimarla, oía los esfuerzos del equipo de rescate para sacarla de entre las partes comprimidas del coche. Un hombre dijo el número de matrícula del vehículo que chocó contra el suyo y después huyó. Otros contaban lo que había dicho los familiares que estaban reunidos alrededor de sus camas en el momento de la muerte. En esa primera fase experimentaban también la salud total. Por ejemplo, una persona que estaba ciega volvía a ver. Una persona paralítica podía moverse alegremente sin dificultad. Una mujer contó que había disfrutado tanto bailando junto al techo del hospital que se deprimió cuando tuvo que volver. En realidad, de lo único que se quejaban las personas con quienes hablé era de no haber continuado muertas. La segunda fase, las personas que ya habían salido de sus cuerpos decían haberse encontrado en un estado después de la muerte que solo se puede definir como espíritu y energía.
Las consolaba descubrir que ningún ser humano muere solo. Fuera cual fuese el lugar o la forma en que habían muerto, eran capaces de ir a cualquier parte a la velocidad del pensamiento. Algunas, al pensar en los apenados que se iban a sentir sus familiares sobre su muerte, en un instante se desplazaban al lugar donde estaban estos, aunque fuera al otro lado del mundo. Otros recordaban que mientras los llevaban en ambulancia habían visitado a sus amigos, a sus familiares y a sus lugares de trabajo. Me pareció que esa fase es la más consoladora para las personas que lloran la muerte de un ser querido, sobre todo cuando éste ha tenido una muerte trágica y repentina. Cuando una persona se va marchitando poco a poco durante un periodo largo de tiempo, enferma de cáncer, por ejemplo, todos, tanto el enfermo como sus familiares, tienen tiempo para prepararse para su muerte. Cuando la persona muere en un accidente de avión no es tan fácil. La persona que muere está tan confundida como sus familiares y en esa fase tiene el tiempo para comprender lo ocurrido. Por ejemplo, estoy segura de que aquellos que murieron en el vuelo 800 de TWA estuvieron junto a sus familiares en el servicio fúnebre que se celebró en la playa. Todas las personas entrevistadas recordaban que en esa fase se encontraban también con sus ángeles guardianes o guías, o compañeros de juego, como los llamaban los niños. Explicaban que los ángeles eran una especie de guías, que las consolaban con amor y las llevaban a la presencia de familiares o amigos muertos anteriormente. Lo recordaban como momentos de alegre reunión, conversación, puesta al día y abrazos. La tercera fase, guiadas por sus ángeles de la guarda, estas personas pasaban a la tercera fase entrando en lo que por lo general describían como un túnel o una puerta de paso, aunque también con otras diversas imágenes, por ejemplo un puente, un paso de montaña, un hermoso riachuelo, en fin, lo que a ellas les resultara más agradable. Lo creaban con su energía psíquica. Al final, veían una luz brillante. Cuando su guía las acercaba más a la luz, veían que ésta irradiaba un intenso y agradable calor, energía y espíritu de una fuerza arrolladora. Allí sentían entusiasmo, paz, tranquilidad y la expectación de llegar por fin a casa. La luz, decían, era la fuente última de la energía del universo. Algunos la llamaban Dios, otros decían que era Cristo o Buda, pero todos estaban de acuerdo con una cosa: se hallaban envueltos por un amor arrollador, la forma más pura de amor, un amor incondicional. Después de escuchar a millares y millares de personas explicar este mismo viaje, comprendí por qué ninguna quería volver a su cuerpo físico. Pero estas personas que volvieron decían que esa experiencia había influido profundamente en sus vidas. Algunas habían recibido un gran conocimiento, algunas habían vuelto con advertencias proféticas, otras con nuevas percepciones, pero todas habían hecho el mismo descubrimiento: ver la luz. Les había hecho comprender que solo hay una explicación del sentido de la vida, y ese es el amor. Cuarta fase, según los relatos, en esta fase se encontraban en presencia de la fuente suprema. Algunos la llamaban Dios, otros decían que simplemente sabían que estaban rodeados por todo el conocimiento que existe, pasado, presente y futuro, un conocimiento sin juicio, solamente amoroso. Aquellos que se materializaban en esta fase ya no necesitaban su forma etérea, se convertían en energía espiritual, la forma que adoptan los seres humanos entre una vida y la otra, y cuando han completado su destino, experimentaban la unidad, la totalidad, la integración de una existencia. En ese estado, la persona hacía una revisión de su vida, un proceso en el que veía todos los actos, palabras y pensamientos de su existencia. Se le hacía comprender los motivos de todos sus pensamientos, decisiones y actos, y veía de qué modo estos actos habían afectado a otras personas, incluso a desconocidos. Veía cómo podría haber sido su vida, toda la capacidad en potencia que poseía. Se le hacía ver que las vidas de todas las personas están interrelacionadas, entrelazadas, que todo pensamiento o acto tiene repercusiones en todos los demás seres vivos del planeta, a modo de reacción en cadena. Mi interpretación fue que esto sería el cielo o el infierno, o tal vez ambos. El mayor regalo que hizo Dios al hombre es el libre albedrío, pero esta libertad exige responsabilidad, la responsabilidad de elegir lo correcto, lo mejor, lo más considerado y respetuoso, de tomar decisiones que beneficien al mundo, que mejoren la humanidad. En esta fase se les preguntaba a las personas: ¿qué servicio has prestado? Esa era la pregunta más difícil de contestar. Les exigía repasar las elecciones y decisiones que habían tomado en la vida para ver si habían sido los mejores. Ahí descubrirían si habían aprendido o no las lecciones que debían aprender, de las cuales la principal y definitiva es el amor incondicional.
La conclusión básica que saqué de todo esto y que no ha cambiado es que todos los seres humanos, al margen de nuestra nacionalidad, riqueza o pobreza, tenemos necesidades, deseos y preocupaciones similares. En realidad nunca he conocido a nadie cuya mayor necesidad no sea el amor, el verdadero amor incondicional. Este se puede encontrar en el matrimonio o en un simple acto de amabilidad hacia alguien que necesita ayuda. No hay forma de confundir el amor. Se siente en el corazón, es la fibra común de la vida, la llama que nos calienta el alma, que da energía a nuestro espíritu y da pasión a nuestra vida. Es nuestra conexión con Dios y con los demás. Toda persona pasa por dificultades en su vida. Algunas son grandes y otras no parecen tan importantes, pero son las lecciones que hemos de aprender. Eso lo hacemos eligiendo. Yo digo que para llegar a una buena vida y así tener una buena muerte, hemos de tomar nuestras decisiones teniendo por objetivo el amor incondicional y preguntándonos qué servicio voy a prestar con esto. Dios nos ha dado la libertad de elegir, la libertad de desarrollarnos, crecer y amar. La vida es una responsabilidad. Yo tuve que decidir si orientaba a una mujer moribunda que no podía pagar ese servicio. Tomé la decisión basándome en que lo que sentía en mi corazón era lo correcto, aunque me costara el puesto. Esa opción era la buena para mí. Habría otras opciones, la vida está llena de ellas. En definitiva, cada persona elige si sale de la dificultad aplastada o perfeccionada.